El liderazgo nos afecta a todos. Para bien o para mal, nuestras vidas se ven afectadas o se verán afectadas por un liderazgo bien ejecutado o por un liderazgo mal ejecutado. Eso es real en todos los ámbitos de la vida. Lo vemos en el ámbito familiar. Un liderazgo piadoso va a afectar positivamente a la familia. Un liderazgo impío va a afectar a la familia. Lo vemos en el trabajo, lo vemos en el gobierno. De hecho, nosotros vemos esto desde el principio de la historia de la humanidad. Dios puso en un huerto a un líder, a Adán. Lo puso como líder de ese huerto. Y la decisión de ese líder afectó no solamente a su círculo más cercano, que era Eva, sino a toda la descendencia. La decisión de no obedecer el mandato de Dios, siendo Él el líder de su hogar y nuestro representante federal, trajo una consecuencia cósmica a la vida de la humanidad, a la vida de toda la raza humana. Todos fuimos afectados por la decisión de un líder. Las decisiones en el liderazgo entonces nos dejan ver que tienen repercusiones incalculables. Cuando esa verdad la aplicamos a la iglesia, debería eso hacernos sentir un peso grande. Porque si la iglesia es la representación visible del reino de Dios en esta tierra, entonces los líderes de la iglesia son los que deben de ser ejemplo en esa representación. Hace un momento cantábamos: Santo, Santo, Santo. Glorioso es el nombre de nuestro Señor. ¿Y sabes quiénes somos nosotros? Representantes de ese nombre santo. Y los primeros que debemos representar esa santidad es precisamente los líderes de la iglesia. Un pastor reformado del siglo XVII le escribe precisamente a los líderes de la iglesia, a los líderes de la iglesia de esa época, y les dijo lo siguiente: ¿pudiera usted soportar que la gente echara en la cara de Dios la suciedad de sus propios pecados? Piensa, decía este pastor, piensa acerca del dolor que los demás creyentes sufrirán a causa de tu pecado. Por lo tanto, el llamado de él era el siguiente: tengan cuidado respecto a cada palabra, cada determinación que tomas, porque la reputación de Dios ante el mundo es tu responsabilidad, le decía a los líderes. La reputación de Dios ante el mundo es tu responsabilidad, le decía a esos líderes. Y eso me hace pensar y hacer la misma pregunta en un contexto actual. ¿Pudiéramos nosotros soportar que por nuestra irresponsabilidad y negligencia las almas que fueron compradas a precio de la sangre preciosa del Cordero fueran lastimadas? ¿Pudieras tú soportar que por tu irresponsabilidad o por mi irresponsabilidad como líder de la iglesia y mi negligencia, las almas que fueron compradas a precio de sangre preciosa del Cordero se lastimaran? Cuando Él nos ha dado la responsabilidad de velar por esas almas. Pues precisamente Pablo escribe esta porción. Y no escribe, sino Lucas escribe lo que Pablo dijo. Y Pablo expresa un discurso que encontramos aquí en el capítulo 20. Porque la expresión de Pablo, el discurso de Pablo, tiene
la intención de mostrar la importancia del liderazgo en la salubridad de la iglesia para estos pastores que están escuchando su discurso. Así que permítame mostrar el contexto de esta porción para ubicarnos en la narrativa del libro de Hechos. El libro de Hechos, como algunos de ustedes saben, fue escrito por un doctor, un médico, Lucas. Y Lucas escribe y toma toda la información, y de hecho él es testigo de este discurso, como lo vemos en el contexto anterior, al capítulo 20. Pablo está aquí terminando o a punto de terminar su tercer viaje misionero. Y algunos de sus compañeros, entre ellos precisamente Lucas, había viajado anticipadamente y esperaban al apóstol en una ciudad llamada Asón. Y como ellos habían acordado verse allí, Pablo llegó allí por tierra y evitó viajar hasta Éfeso. La intención de Pablo era pasar a Éfeso, pero como no podía pasar a Éfeso porque le urgía llegar a España según sus planes iniciales, tenía prisa por llegar a otra ciudad antes de llegar a España, la ciudad de Jerusalén, para la fiesta del Pentecostés. Así que desde Mileto hizo llamar a los hermanos de Éfeso, precisamente a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y allí nosotros encontramos en el versículo 17 del capítulo 20 lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Así que Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y los llamó porque tenía algo que decirles. En Mileto, allí en esa ciudad, Pablo tiene la intención de despedirse de ellos. Las últimas palabras que estos hermanos van a escuchar del apóstol Pablo son estas. Y es interesante que son palabras que van a quedar grabadas en la memoria de ellos, porque son de bendición y van a resonar a lo largo de los años en la mente de ellos. Porque Pablo lo que va a hacer es recordarles: hermanos, ustedes como pastores, líderes, ancianos de esa iglesia, son los embajadores del evangelio. Son los embajadores del evangelio, son los representantes del reino de Dios. Y en este discurso, entonces, Pablo va a usar una estructura bastante singular. Del versículo 17 hasta el versículo 35, nosotros vamos a encontrar una estructura en este discurso. Podemos dividir esta estructura en tres partes. La primera la encontramos del versículo 18 al versículo 24. La segunda, del versículo 25 al versículo 32. Y la tercera parte del discurso, del versículo 33 al versículo 35. Y las tres partes de este discurso tienen la misma forma. Hace referencia a algo del pasado para apuntar hacia algo del futuro. Va a decir algo que pasó y después va a decir: porque pasó esto, ustedes tienen que ver hacia adelante. Y no vamos a tener tiempo para ver las tres partes del discurso, pero quisiera centrar nuestra atención para ver la segunda parte del discurso, que es del versículo 25 al versículo 32. Porque me parece que allí está la esencia del encargo de Pablo hacia los ancianos de la iglesia de Éfeso. Este discurso es especial, porque mira cómo lo dice el versículo 25. Acompáñame al versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, ¿qué te suena eso? Ya estoy seguro que ya no los volveré a ver. Versículo 22. ¿Por qué? Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera
ya me estoy dando cuenta cuál es el plan de Dios. Dios me ha bendecido tanto que voy a Jerusalén y me ha rodeado de bendiciones y me está protegiendo. No. Yo sé que ya no los voy a volver a ver, porque a lo largo de mi viaje me estoy dando cuenta que Dios, por medio de su Espíritu, me está llevando de tribulación y en tribulación, persecución tras persecución. Así que muy probablemente esta es la última vez que yo los voy a ver. Y tengo algo que decirles. Así que este discurso es el último discurso que estos creyentes van a escuchar. Estos líderes de la iglesia van a escuchar. Y Pablo les dice algo en el versículo 25: a todos ustedes que les he predicado del reino de Dios, no me van a volver a ver. Pero aunque nosotros estamos viendo el no me volverán a ver, Pablo les asegura algo en la primera parte del versículo 25. ¿Qué es lo que Pablo ha hecho con todos ellos? Les ha predicado del reino de Dios. Me parece que lo que va a decir a partir de este momento el apóstol Pablo, del versículo 26 en adelante, lo tenemos que conectar con esta realidad. Pablo tiene frente a él, a los hombres que son pastores de la iglesia y que ellos han escuchado la predicación fiel de Pablo y que no lo volverán a ver. Él sabe que ya no hay mucho tiempo antes de su partida. Y lo que sale de su corazón, guiado por el Espíritu Santo, es lo que encontramos del versículo 26 al versículo 32. Acompáñenme ahora al verso 26. Por tanto, porque ya no los voy a volver a ver y ustedes han escuchado mi prédica, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he huido a anunciarlos todo el consejo de Dios. Y Pablo les deja claro a estos líderes de la iglesia la gran responsabilidad que tienen. Versículo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo le deja claro a estos líderes de la iglesia de Éfeso la tarea gigantesca, suprema que tienen. Ellos tienen la responsabilidad de cuidar y velar por la iglesia. El llamado es a cuidar a la iglesia. A la iglesia. Y como hemos dicho en repetidas ocasiones, la iglesia no es este edificio. Hermanos, los pastores no estamos para cuidar un edificio. No estamos para cuidar la parte estructural solamente. Nuestro llamado ha sido a pastorear a la iglesia. La iglesia son personas que tienen un alma, tienen una necesidad. Son personas. Y Pablo les deja claro entonces que ese es el llamado, a cuidar la iglesia. Pero es interesante que Pablo les hace saber que la iglesia sí son personas, pero nota la descripción del verso que acabamos de leer, del verso 28. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Puedes leer conmigo la última parte? Con todos en voz fuerte, la cual la iglesia fue ganada por la sangre preciosa del Cordero. Y a lo largo de la Escritura nosotros vamos a encontrar esa referencia de que los escogidos, los salvos, la iglesia del Señor fue comprada. Es su iglesia porque se pagó la sangre. Se pagó la redención de esas almas por medio de esa sangre.
Y lo puedes ver en Colosenses capítulo 1, versículo 14, en Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, 19, capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis 5, 9. Por cuestión de tiempo no podemos ir. Pero quisiera animarte a que tú recuerdes que en la iglesia no se tratan de personas que vienen a congregarse aquí solamente una vez a la semana. Son personas que fueron escogidas desde la eternidad y que fueron redimidas desde la eternidad por medio de la sangre preciosa del Cordero. No estamos hablando de una asistencia a un grupo religioso, estamos hablando de almas que fueron preciosas para el Cordero. Eso es la iglesia. Y cuando pensamos en eso, Pablo les dice, hermanos de Éfeso que están aquí en Mileto, quiero decirles que yo no he huido a decirles todo el consejo de la palabra, y yo no tengo ninguna carga, porque les he dicho lo que tienen que saber acerca de la piedad. Pero quiero decirles que ahora ustedes serán responsables del cuidado de esa iglesia, de esas almas que fueron compradas a precio de la sangre del Cordero. Y es que el valor supremo de la iglesia está en el alto costo que se pagó por ella. El valor supremo de la iglesia está en el alto costo que se pagó por ella y en el propietario de esa iglesia. Déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Cuando a mí me toca cuidar a mis hijos y me toca llevarlos a algún lugar, para mí es muy fácil cuidar a mis hijos, entre comillas, porque no los cuido. Los llevo a un parque y les digo, bueno, vayan a jugar, hay campo, corran, vayan. Y los cuido. Los cuido. Pero si viene alguien que yo estimo mucho y me deja a su hijo, yo no hago lo mismo, porque sé que no es mío. Cualquier cosa que le pase, y si yo conozco a esa persona y sé que es bien delicado y que si se le pierde el chupón me lo va a reclamar, porque habemos padres así. Yo digo, no, toda la atención sobre el niño. Hermanos, la iglesia no es ni de un pastor, ni de 4 pastores, es la iglesia del Señor, la cual Él compró a precio de su propia vida. Dios nos libre de creer que podemos mal cuidar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y porque Cristo compró a su iglesia, los líderes deben velar por ella. Porque Cristo compró a su iglesia, los líderes debemos velar por ella. Y Pablo quiere mostrarle eso precisamente a estos líderes de Éfeso. Hermanos, les estoy poniendo y recordando su responsabilidad. Ustedes serán los responsables de velar por esta iglesia, una iglesia que fue comprada a precio del alto costo de la sangre preciosa del Cordero. ¿Y cómo deben velar los líderes de la iglesia por la iglesia? Versículo 28, y vamos a solamente tener 2 puntos del sermón, y al final estaré haciendo algunas aplicaciones. Velando, vamos al versículo 28. Vaya conmigo al versículo 28. Por tanto, mirad, ¿qué? ¿Cómo vela los líderes de la iglesia por la iglesia?
primeramente velando por uno mismo. Velen y vean por ustedes. Por ustedes. Pablo les muestra que su primer tarea, su primer responsabilidad, no es estar predicando, es estar conociendo a su Señor. No es estar haciendo actividades, es estar enamorándose de su Señor. Y por eso el primer punto es velando por la vida personal de cada líder. Velando por la vida personal de cada líder. Pablo le recuerda a los ancianos la necesidad absoluta de llevar una vida de piedad. Velen por su propia piedad. Y esto lo vemos a lo largo de la historia, porque después Pablo desde la cárcel le va a escribir a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 16, en su primer carta, recordarán esto: ten cuidado de ti mismo. Para velar por la iglesia tienes que velar por ti mismo. No puedes velar por la iglesia si estás descuidando tu propia vida. Ten cuidado de ti mismo. Y si me permiten, aquí haré por lo menos 4 citas a diferentes hombres que a lo largo de la historia de la iglesia y en la actualidad hablan continuamente y nos recuerdan acerca de esto. Un hombre que reconocemos como el príncipe de los predicadores y no de los pastores, de los predicadores, llamado Charles Spurgeon, dijo lo siguiente en su libro Discurso a mis estudiantes: cuando le decimos, mis queridos hermanos, que cuiden su vida, queremos decir que tengan cuidado incluso con las minucias de su carácter. Eviten las pequeñas deudas, la impuntualidad, los chismes, los apodos, las pequeñas peleas, todos esos pequeños vicios que llenan el ungüento de moscas. Ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Robert Murray McChesney, un pastor escocés del siglo XIX, dijo lo siguiente: la mayor necesidad de mi pueblo, refiriéndose a la iglesia, es mi santidad personal. Lo repetiré: la mayor necesidad de mi pueblo, refiriéndose a su iglesia, es mi santidad personal. Richard Baxter, un hombre que vivió en el siglo XVII, un pastor reformado que escribe un libro. El pastor reformado, algunos le han titulado el pastor renovado. Quisiera citarlo aquí. Dice lo siguiente: hermanos, guarden sus corazones para mantenerlos libres de las concupiscencias, las pasiones, la mundanalidad. Mantengan su fe, su amor y su celo. Pase mucho tiempo en comunión con Dios. Si no hace esto, entonces todo irá mal. Usted debe obtener de Él el fuego celestial para consumir sus sacrificios. Si su fervor es artificial, usted no puede esperar la bendición de Dios. Los pecados vergonzosos y las herejías comienzan normalmente con desviaciones pequeñas. Frecuentemente Satanás se aparece como un ángel de luz para atraerles hacia las tinieblas. Si usted cede ante el orgullo o cae en el error, entonces usted será una maldición en lugar de una bendición para el pueblo de Dios. Por tanto, tengan cuidado tanto para su propio beneficio como para el beneficio de su iglesia. Y estas citas tienen la intención de hacernos ver que no es un invento de la actualidad. No es que ahora se está haciendo un énfasis, no, es que es algo real. Y quisiera que tú pensaras en lo que leímos hace un momento de Hebreos capítulo 3.
Hermanos, exhórtense cada día para que el engaño del pecado no endurezca los corazones. ¿Y sabes quiénes están allí incluidos? También los líderes de la iglesia. Porque también los líderes de la iglesia tenemos un corazón que es incrédulo y que tiende al orgullo. Y Miguel Núñez en su libro, en uno de los libros que escribe o hace una aportación que se llama La iglesia que discipula, dice lo siguiente: no importa qué tan bien prediques o cantes, si el carácter no puede respaldar tu don o talento, debes permanecer sentado hasta que Dios trabaje en tu carácter para que luego Él use tu don. Déjeme repetirlo. No importa qué tan bien prediques o cantes, si el carácter no puede respaldar tu don o talento, debes permanecer sentado hasta que Dios trabaje en tu carácter para que luego Él use tu don. La santidad, la piedad es necesaria para la fidelidad en el ministerio. Podríamos estar dotados para hacer un trabajo, pudiéramos tener los recursos para cumplir un ministerio, pero las historias se cuentan a montones de personas que tenían todos los recursos para hablar bien, predicar bien, cantar bien, y han sido descalificados. No, no es uno, no son dos. De hecho, nosotros vemos esto en la historia de la iglesia de Éfeso. Estos hombres que están recibiendo el mandato de cuidarse, vamos a encontrar más adelante en el sermón que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ahí está Himeneo y Alejandro, que muy probablemente habían escuchado este discurso y se han abandonado. Así que no es algo de hoy, ha permanecido, y por eso el llamado es a cuidar de nosotros mismos. Y el llamado es, hermanos, pastores, líderes, nunca dejemos de mortificar nuestro pecado. Nunca dejemos de mortificar nuestro pecado y de perseguir con pasión la semejanza de Cristo. Pero también quiero decir a todos los miembros de esta iglesia, a las personas que hoy están aquí por primera vez, ¿sabes que ese es un llamado también para ti? Si tú nunca has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no hay poder en ti que te lleve a mortificar el pecado, pero sabes, el poder de Cristo a través de su evangelio puede darte el poder para mortificar realmente tu pecado y cada día ser más semejante a Cristo. Pero el llamado ahora para la iglesia, los miembros de la iglesia, es que tú entiendas que ese llamado de mortificar el pecado y de ser semejante a Cristo no solamente es para los líderes, es un llamado para ti. Para ti. Tú tienes que recordarte esto, sin importar dónde trabajes. Tú también tienes un ministerio que cumplir. Tú también tienes que representar a Cristo allí. Quizá no detrás de un púlpito, quizá no detrás de un grupo pequeño, pero tú eres responsable de representar a Cristo donde tú estés. Así que el mandato del versículo 28, volvamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es un llamado a la comunidad de líderes. Si te das cuenta, la forma en que el Pablo lo estructura: por tanto, mirad por vosotros. Los que estaban escuchando esto no era un pastor de la iglesia de Éfeso, eran los pastores, los que apacentaban, los que cuidaban a la iglesia.
Y este llamado es un llamado a cuidar de nosotros en comunidad. Y bendito sea nuestro Dios porque nos ha dado una iglesia que vive y defiende la pluralidad de ancianos, donde nosotros tenemos que velar mutuamente. Los ancianos de nuestra iglesia se involucran y deberíamos involucrarnos cada vez más en nuestras vidas. Alguien tiene que preguntarme a mí: ¿cómo estoy viviendo mi piedad? ¿Cómo estoy amando a mi esposa? ¿Qué estoy viendo en el internet? Alguien tiene que preguntarme a mí. Y Dios en su gracia y misericordia me ha dado un pastor y tres pastores que velan por mi alma y que me preguntan. Porque fácilmente el engaño del pecado endurece mi corazón y me puede hacer desviar. Y a cada uno de los cuatro tenemos que velar unos por otros. Entre nosotros tenemos que rendirnos cuenta, porque sí, el engaño del pecado también toca la puerta de nuestros corazones. Pero Pablo continúa y le dice en los versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora Pablo les va a decir, no solamente tienen que cuidar a la iglesia velando por la vida personal de cada líder, sino también tienen que cuidar a la iglesia y velar de la iglesia y por la iglesia, alertando de la enseñanza de los falsos maestros. Pablo les anima a estos hermanos de Éfeso a observar, a velar, porque ¿de dónde saldrán los falsos maestros? Versículo 29. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Uno podría pensar que la herejía llegará a través de esas sectas y seguramente alguien abrazará esas sectas y de ahí vendrá una herejía, pero lo vemos siempre a la distancia. Y Pablo le dice no, sino que algunos van a entrar allí y los van a aceptar y los van a hacer miembros, y quizá de ahí salga una herejía. Pero no solamente de los que llegan, sino también de los que ya están. De en medio de ustedes va a salir. Y quisiera pedirte que me acompañes a 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículos 17 y 18. Y podemos leer desde el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a dónde? Esto es, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya ahora el pastor principal de esa iglesia, por lo que nosotros vemos,
Y este pastor joven le dice, ¿sabes? Yo les había dicho en aquella reunión que tuve con ellos que velaran. Pero se levantaron ahí, Himeneo y Fileto, y comenzaron con herejías. Así que los pastores están para observar y alertar de las enseñanzas de los falsos maestros, porque muchos vendrán con apariencia de piedad. Y hermano, quiero decir algo, no tenemos a nadie en la mente, así que no piensen, ¿en quién estarán pensando? A nadie tenemos en la mente. No. Pero eso no significa que debamos ser pasivos, sino tenemos que estar prestos. Y gloria a Dios, porque Él nos ha dado recursos y dones que Dios ha traído a esta iglesia, que nos alertan y nos dicen, esa palabra que tú dijiste o esa expresión que tú dijiste en el sermón puede malinterpretarse, y una pequeña desviación pudiera convertirse en una herejía. Gloria a Dios por eso. Pero debemos de estar prestos. Los miembros de esta iglesia tienen que estar orando para que Dios dé sabiduría a los pastores de esta iglesia para cuidar la iglesia de los falsos maestros. De los falsos maestros. Y es interesante que Pablo utiliza esta expresión, velad, estar alerta, presta atención, no te adormezcas, no te adormezcas, presta atención, sé diligente. Pero es interesante también que no solamente llama a velar viendo las enseñanzas equivocadas, sino la forma de velar también. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día que no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué ha estado haciendo de noche y de día? ¿Les suena algo de Hebreos capítulo 3, versículo 13? Exhórtense Yo espero que los que estuvieron el domingo pasado respondan. Exhórtense cada día. De noche y de día he estado amonestándoles, porque en verdad necesitan cada día estar escuchando la verdad proclamada de Dios. Y de hecho en los versículos anteriores, en el contexto anterior, vemos que Pablo está diciendo, yo no he rehuido a anunciaros todo el consejo de la palabra. De noche y de día les he dicho lo que la palabra de Dios dice. Así que si ustedes han de estar alerta a las falsas enseñanzas, no va a ser porque leen lo que creen los falsos maestros, sino porque tienen sus sentidos hábiles para discernir entre el bien y el mal, y saben discernir que esa es una falsa enseñanza, porque de noche y de día se les ha enseñado lo que Dios dice en su palabra. Así que la predicación fiel de la palabra, la predicación constante de la palabra, es el medio por el cual Dios quiere proteger a su iglesia, y por eso Dios nos ha dado pastores, ancianos, supervisores que velen por esta iglesia. Y por favor, trasládate por un momento a la escena. Observa a Pablo frente a estos ancianos de la iglesia de Éfeso. Ellos han viajado casi 80 kilómetros y van a escuchar este último mensaje del apóstol, y van a escuchar esa bendición final. Y mira cómo termina. Vamos al versículo 32. Esa es la recta final de su discurso. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Pero, ¿qué dice a continuación? ¿A quién los encomienda? A Dios y a la palabra de su gracia. Porque esa palabra es la que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Lo que tiene la iglesia para ser edificada, santificada, purificada, para ser presentada en ese momento glorioso donde el Señor venga y nos llame como su iglesia, ¿sabe qué es? La bendita palabra de su gracia. Gloria a Dios, porque tú y yo no necesitamos más que la bendita palabra de Dios para ser edificados. Quiera Dios que tú y yo podamos entender y valorar la predicación de la palabra, el cantar la palabra, el orar la palabra, porque eso es lo que tú y yo necesitamos para ser edificados. Y por eso es interesante ver que Pablo allí en sus últimos minutos le está diciendo: hermanos, los encomiendo a Dios, pero los encomiendo a lo que les puede edificar y sobreedificar y santificar: la palabra de la gracia. Así que la función pastoral es enseñar el consejo de Dios. Y antes de continuar, quisiera que vayas al versículo 28. Porque Pablo dice en el versículo 28: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hay 3 palabras que se utilizan en el idioma original para referirse a la misma función: la función pastoral. Las 3 palabras tienen, la primera es la palabra que lo voy a decir en español: obispo, pastor y anciano. Esta palabra obispo tiene el significado de supervisar. La palabra que utiliza Pablo en la última parte del verso 28 para apacentar es la palabra que se utiliza para pastorear. Pablo está diciendo: la forma en que tú vas a pastorear, supervisar, proteger esta iglesia no va a ser con la fuerza humana, no va a ser con tu habilidad retórica, no. El medio que Dios ha dado a los pastores y líderes de la iglesia para proteger, apacentar y supervisar a la iglesia, ¿sabe cuál es? La palabra. La palabra. Y por eso Pablo le dice: los encomiendo a Dios. Y recuerden que tienen la palabra de la gracia para cumplir el llamado que Dios les ha dado. No tienes otro recurso, tienes la palabra. Y la palabra es suficiente para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso Pablo dice: yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Estoy libre. Ahora, eso no quiere decir que Pablo era perfecto. No, eso quiere decir que Pablo ha hecho todo lo posible por decir lo que Dios dice a través de su palabra. Se ha comprometido a ser fiel a la palabra. Y aunque no tenía lo que nosotros tenemos, lo que tenía era suficiente para enseñar a esa iglesia y edificar a esa iglesia. Entonces, porque Cristo compró a su iglesia, los líderes deben velar de ella y por ella. ¿Cómo? Velando por la vida personal de cada líder. Y número 2, alertando de las enseñanzas de los falsos maestros. Pero como dije hace un momento, quisiera terminar con una aplicación para la iglesia. Porque Pablo es notorio que en su recta final de este discurso le dice a los hermanos que están en Éfeso y que son líderes: hermanos, ustedes saben que, versículo 33, que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No ando yo pidiéndoles porque quiero tener lo que ustedes tienen. No, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, yo he trabajado, dice Pablo. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, permítame dar unas palabras aquí.
a la iglesia. Iglesia, quisiera recordarte 4 cosas. Sabes que sí, la responsabilidad de los líderes es cuidar y velar por la iglesia, cuidando de nosotros y enseñando la palabra. Pero la responsabilidad de la iglesia, quiero decirte 4 responsabilidades. Número 1, ora por tus pastores, ancianos, supervisores. Ora. La mies es mucha y los obreros pocos, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la responsabilidad? Oren, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pareciera ser que eso es poco práctico y poco eficiente, pero esa es la responsabilidad de la iglesia. Oremos por nuestros pastores, ancianos, supervisores. ¿Por qué específicamente orar por ellos? Para que Dios les ayude y nos ayude a mortificar nuestro pecado. Para que nuestra pasión por la palabra crezca y por la oración crezca cada día más. Que seamos hombres de palabra y de oración. Que no consideremos que ya hemos llegado a donde debemos de estar, que aún falta mucho. Que si oro hoy 15 minutos, que mañana pueda orar más de 15 minutos. Oren por nosotros, por eso, mis queridos hermanos, miembros de la iglesia, les pido y les ruego que oren por nosotros para que Dios nos permita mortificar el pecado, para que crezcamos en pasión por la palabra y la oración, por nuestra fidelidad en la enseñanza de la palabra. Oren por nosotros. Así que la primera responsabilidad es oren. Y les di por lo menos 3 peticiones, seguramente hay más. Y si tú te acercas con un pastor o con un líder de grupo pequeño, te va a decir sus peticiones, pero ora por ellos. Número 2, reconozcamos a los pastores, ancianos, supervisores que Dios ha puesto entre nosotros. Y quisiera hacer énfasis en esto, porque si tú te das cuenta en el versículo 28, por tanto, mirad por todos vosotros y por todo el rebaño, en que ¿quién los ha puesto? ¿Lo ves en el versículo 28, capítulo 20 de Hechos? ¿Quién puso a esos pastores en la iglesia de Éfeso? El Espíritu Santo. Tú vas a Efesios y te das cuenta que en el capítulo 4, el versículo 11, el apóstol Pablo va a decir, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas. El Espíritu Santo los puso. Y Pablo dice más adelante, y Cristo los puso. La obra trinitaria está poniendo entre nosotros a hombres con ese llamado. Hermano, esto no es un asunto entre tú y la persona. Esto es un asunto de un Dios trino que está poniendo una convicción en el corazón de ese hombre que dice, yo no puedo hacer otra cosa más que cumplir con este llamado. Esto es algo que no puedo callar. Es un don que Dios me ha dado, es una responsabilidad que me ha dado. Así que nosotros tenemos que reconocer a esos hombres. No que a partir de nuestro reconocimiento sean pastores, es porque ya son pastores que están pastoreando y quizá no lo están haciendo públicamente, pero están haciendo lo que les corresponde hacer por el llamado que Dios les ha dado. Espero me esté explicando con esto. No me oyeron la cabeza, pero supongo que sí. No olvides que el Espíritu Santo los ha puesto. No olvides que el Señor los ha puesto para cuidar a su iglesia. Y quiero decir esto, la iglesia no llama a los pastores. El llamado no lo da la iglesia. Pero es en la iglesia donde se forman los pastores. Eso es muy diferente. La iglesia no llama a los pastores. La iglesia reconoce. Pero es en el contexto de la iglesia donde nosotros decimos, ay, mira, este hermano cada vez que habla, me edifica con la palabra, tiene un testimonio que yo doy, testimonio de su vida de piedad.
¿Por qué no es pastor de la iglesia? Porque no hemos tenido votación, pero en la siguiente votación, y si la iglesia se ha dado cuenta de eso, debería ser un pastor reconocido por la iglesia. Así que la iglesia no llama a los pastores, pero es en la iglesia donde se forman los pastores y es en la iglesia donde se reconoce a los pastores. Así que la primera responsabilidad de la iglesia es orar por los pastores. La segunda responsabilidad de la iglesia es reconocer a los pastores. La tercera responsabilidad de la iglesia, y no estoy diciendo que esta es una lista limitada, pero estoy tratando de dar una aplicación. La tercera responsabilidad es obedecer a los pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo? Con la palabra. Hermano, la responsabilidad de los pastores es velar por sus almas con la palabra. Quiero animar a eso, porque muchas veces podríamos pensar que la responsabilidad de los pastores es cumplir otra responsabilidad como diáconos. Y no, la responsabilidad de los pastores es enseñar la palabra. Y porque ellos tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, los que escuchan la palabra deben obedecer la palabra. Y número 4, enviemos a los que Dios ha llamado al campo misionero. Oremos, reconozcamos, obedezcamos y enviemos. Enviemos. Y yo quiero pedirte que tú sepas que esta iglesia está Dios dando bendición. A esta iglesia Dios está dando bendición. Y está trayendo personas y Dios está formando líderes entre nosotros. Y algunos de esos líderes han dicho: yo tengo el deseo de salir y plantar una iglesia y de ir como misionero a plantar iglesias. Tengo esa carga y no hay nada que lo pueda quitar. Y han pasado años y yo sigo teniendo ese deseo. ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? Porque si oramos para que escuchen, ok, y hay aquí personas que quieren ir a decirles el glorioso mensaje del evangelio, ¿y cómo irán si no hay iglesias que estén enviando? Y hoy quiero pedirles que oremos primeramente por los pastores. Ustedes saben que hay 4 pastores. Está el pastor Miguel, ¿puedes ponerte de pie, mi hermano? Está el pastor Pepe Martínez, puedes ponerte de pie. Y está el pastor Molina. Puede ponerse de pie, pastor Molina. ¿Sabe que los 4 batallamos con nuestro pecado? No somos ángeles ni superhéroes, como se habrán dado cuenta ya desde hace mucho. Y necesitamos que ustedes oren por nosotros. Hermanos, necesitamos que oren por nosotros. Porque nuestra tarea no tiene que ver con nuestras manos ni con nuestros pies. Tiene que ver con algo espiritual, que dependemos completamente del Espíritu para cumplir nuestra responsabilidad. Pero también quiero pedirte que veas a estos 4 pastores, pero que se levanten las personas, los hombres que están aquí en el curso de formación ministerial. Todos los hombres que están, no sé si están, no están los 20, pero los hombres que están en la formación de liderazgo, ¿pueden ponerse de pie, por favor? Sin temor. Aquí hay hombres que Dios está llamando como diáconos. Como diáconos. Hay otros hombres que están siendo llamados como líderes de grupo pequeño y que nos han dicho: yo quiero tomar un grupo de liderazgo en un grupo pequeño. Hay otros que han dicho: yo quiero ser pastor de la iglesia. Y hay otros que han dicho: yo quiero ser un misionero. Y saben que ellos necesitan que tú y yo oremos por ellos. Así que hoy, antes de terminar, yo quiero pedirte que Dios ponga
que pienses y ores para que Dios ponga en tu corazón este compromiso de orar por ellos, de reconocerlos, de obedecer a los pastores y de enviar a aquellos que han sido llamados a ser misioneros. No tienes que andarte preguntando ¿quién será? ¿Habrá? Ahí están de pie, ahí están de pie. Ve, observa y tú di, yo creo que él sí, o creo que él no. Y hay más, pero no es para engordarnos aquí. Quiera Dios multiplicarnos y que de aquí salgan más iglesias para la expansión del reino, más pastores para la expansión del reino. Así que hoy, iglesia, ¿por qué no nos ponemos de pie todos juntos? Y pasan aquí los líderes y los pastores, aquí al frente, y vamos a orar. Quiero pedirles que pasen y que los que no les han visto bien el rostro, se los vean y ores por ellos.